Damos gracias al Señor, hermano, por que nos podemos reunir en torno a la palabra del Señor. Hoy domingo doy gracias a Dios porque su palabra es el alimento espiritual que no solo nos hace bien, sino que también alimenta nuestra vida, alimenta nuestra comunión y nuestra relación con Dios y con nuestra iglesia. En esta mañana te quiero invitar a que podamos reflexionar y compartir la palabra del Señor. Estamos meditando a lo largo del libro de Romanos. El corazón del Evangelio ha sido el título de la serie que nos ha venido mostrando la realidad del Evangelio, la urgencia del Evangelio, el por qué nosotros creemos en el Evangelio y el por qué debemos predicar el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el medio por el cual Dios saca al hombre de la esclavitud del pecado, de la miseria y de la corrupción en la que ha vivido y lo traslada a Jesucristo mediante la reconciliación. El Evangelio, por tanto, hermanos, nos ha venido enseñando que nos muestra nuestra condición, nos muestra lo que fuimos, nos muestra lo inútiles que éramos para presentarnos ante Dios y menos, y también nos muestra la condición en la cual vivíamos y de la cual no podíamos escapar. Una condición que solamente, o de la cual podemos salir por medio de Jesucristo. Uno de los grandes temas que hemos podido reflexionar y meditar ha sido la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada en la justicia de Jesucristo. Dios nos hace justo, nos declara justo por el acto redentor de Jesucristo en la cruz. Hoy día seguimos la meditación de su palabra en el capítulo 7 de Romanos y te invito a que leas conmigo desde el versículo 7 al versículo 13. Vamos hoy día a tener una de dos reflexiones. El día miércoles vamos a tener la segunda reflexión. Hoy día va a ser la primera parte de esta reflexión y el día miércoles la segunda parte de una reflexión que vamos a tener que es mi conflicto con el pecado. El día va a ser la primera parte entonces y el día miércoles la segunda. Yo te invito entonces que tú hoy día leas conmigo del versículo 7 al 13 del capítulo 7 y después vamos a tener desde el versículo 14 hasta el resto hasta el versículo 25 de este capítulo y así entre hoy día y el miércoles vamos a conversar y meditar de esta palabra. Hoy día entonces leemos Romanos 7 del versículo 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios bendiga su santa palabra y la ponga en nuestro corazón. Te invito, hermanos, a que oremos para que el Señor nos dé sabiduría espiritual para comprender su palabra, su verdad. Padre bendito, Dios celestial y misericordioso, yo te agradezco, Señor bendito, por tu bondad, por tu misericordia y porque hoy día pones tu palabra en nuestro corazón. Abre nuestro corazón para reflexionar en ella, para meditar, abre nuestro cerebro, nuestra mente, para entenderla y para poder dimensionar tu palabra. Y abre nuestros labios, Señor, para ir detrás de otros que necesitan conocer tu evangelio. Y abre el corazón de toda tu iglesia para que día a día recuerde las maravillas de tu evangelio. Quédate con nosotros, Señor, porque todo te lo pedimos en este día que es tu día, que podemos reflexionar tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Mi conflicto con el pecado. Hoy día entonces, hermanos, vamos a reflexionar en esta primera parte, en los primeros versículos del versículo 7 al 13, y el miércoles la segunda parte del versículo 14 al versículo 25. Mi conflicto con el pecado. ¿Por qué he querido que reflexionemos en base a este título?
Pablo nos había venido presentando la necesidad del Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Esta buena noticia se predica necesariamente e indispensablemente por la condición en la cual el hombre vive. Ya Pablo nos viene diciendo, y es algo que la iglesia manifiesta, que la iglesia reconoce y que la iglesia predica, que no podemos salir del pecado. En el capítulo 6 y en los primeros versículos del capítulo 7, Pablo nos había dicho que éramos esclavos del pecado. Éramos libres en cuanto a la justicia, pero ahora somos esclavos del pecado. Ahora, siendo de Cristo, somos libres en cuanto al pecado y pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Es la condición, la única condición posible para que tú salgas, seas libre del látigo, de la atadura del pecado y puedas vivir en Cristo. No en una libertad que podemos llamar libertinaje, sino que en una libertad en la cual ya no hay condenación, de la cual ya no se te inculpa de pecado, de la cual Dios ya no saca en cuenta tus acciones, sino que te lleva a producir el fruto de la santidad y como el fin, la vida eterna. A diferencia del pecado que te produce impureza, iniquidad y finalmente eso te lleva a la muerte. Ahora, lo bello que tiene este libro de Romanos en cuanto a la manera doctrinal, en cuanto Pablo nos muestra el Evangelio, la justicia de Dios, la realidad del pecado, es que en este capítulo y de ahora en adelante Pablo empieza a desmenuzar, empieza a indagar más respecto a cómo esto puede ser posible. Porque a Pablo se le culpaba mucho de ser un propagandista de la gracia, y como él hablaba de la gracia y ensalzaba la gracia de Dios, eso lo vemos no solo en Romanos, sino que en Gálatas, que por gracia somos salvos. Entonces, de alguna manera, culpaban a Pablo de permitir, de ser permisivo, de permitir de que los hombres pudieran pecar porque estaban seguros de la gracia del Señor. Por eso es que él hace esas preguntas. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde? Y él tajantemente responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces ahora Pablo trata de hacer una radiografía a cómo esto puede ser posible. Y hay tres elementos que yo quiero que medites conmigo, que nos vamos a centrar en esta reflexión y en la del día miércoles, que son el pecado, la ley y el hombre. ¿Por qué? Porque estos tres elementos nosotros debemos entenderlo en su justa medida. Hay una tendencia muy frecuente en el mundo evangélico de menospreciar la ley de Dios, como si el problema de nuestro pecado fuera un problema de la ley, o como si con la venida de Cristo todo lo que es parte de la ley o el mandamiento, como Pablo va a usar también acá en este capítulo, como si todo eso fuese malo, como si fuese cosa del pasado. Pero debemos ir a las mismas palabras de Jesucristo cuando Él dice que Él no ha venido a abrogar la ley, sino que Él ha venido a cumplir la ley. Y mientras el mundo y la tierra permanezcan, su palabra va a permanecer, ni una jota ni una tilde, ni los elementos más diminutos de la ley van a dejar de permanecer. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque Jesús le estaba hablando a los fariseos, quienes eran los hombres que por sobre la ley de Dios habían puesto sus leyes, las leyes humanas, la doctrina, la tradición oral como se conoce, la tradición de hombre. Y esa tradición la pusieron por sobre la ley. Empezaron, ellos que hablaban de la ley de Dios, que eran los receptores de la ley, empezaron a menospreciar la verdadera ley de Dios y antepusieron sus propias leyes. Entonces Cristo les dice: la ley de Dios está vigente. Como siempre digo, hermanos, lo que Cristo vino a hacer fue a mostrarnos un plato de sopa y agregarle el condimento que le hacía falta. Eso te lo mencioné el día miércoles, para que entendamos al nivel que Dios a través de Jesucristo lleva su ley. Entonces, estos tres elementos, el pecado, la ley y el hombre, de estos tres elementos Pablo habla en estas dos meditaciones que vamos a tener de este resto del capítulo 7. Y quiero partir en cuanto hablando de la ley, porque si bien el tema es mi conflicto con el pecado,
El eje central para entender cómo es que el pecado ha causado tanto estrago en el mundo es entender el papel de la ley. Y aquí Pablo va a llamar ley como sinónimo de mandamiento, o incluso la Biblia en el Antiguo Testamento habla del testimonio. Cuando entonces nosotros podríamos decir que la palabra de Dios es su ley, es su testimonio, es su mandamiento. Y si tú vas sobre todo al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es la porción de la palabra del Señor que más alaba la ley del Señor. Tú lees aquí el Salmo 1 parte diciendo que en la ley de Jehová el hombre medita de día y de noche. El Salmo 119 es una alabanza a la ley y al testimonio del Señor. El Salmo dice que la ley de Jehová convierte al sencillo, o hace sabio al sencillo, es más deseable. Entonces, si tú te fijas, la Biblia en todo su entorno está haciendo una alabanza a la ley del Señor. Lo que Pablo está haciendo aquí diciendo que la ley del Señor es santa, es justa y es buena. Estos tres adjetivos, estas tres características describen, hermanos, el carácter de Dios. El mismo Dios que entrega su ley es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios bueno. Y aquí Pablo repite dos veces la idea de que la ley de Dios es santa. Tal vez uno de los más grandes atributos que se exalta de Dios es la santidad. El único atributo que en la Biblia se repite 3 veces es santo, santo, santo. Y no es coincidencia que esto sea así, precisamente porque no es que sea el más importante de los atributos de Dios, pero es que el que describe delante de quién estamos parados nosotros, delante del Dios santo. Por lo tanto, si Dios es santo, su ley es santa, su ley es perfecta. El gran objetivo de la ley era la santidad del pueblo de Israel. Pero también la ley de Dios es justa. ¿Y en qué medida es justa? En que es perfecta, en que es recta y en que establece dos cosas claras. Bendición para el que lo obedece, pero también trae la maldición para el que la desobedece. De esa manera la ley es justa. De esa manera la ley se aplica rectamente a los hombres tal como el Señor la ha establecido para que la cumpla. Y el tercer elemento es que la ley de Jehová es buena. Mira, y esta es una característica súper relevante al momento de nosotros poner en práctica la ley del Señor. Porque a ti te preguntan, por ejemplo, pongo un caso, ¿por qué tú amas a tus hermanos? Tú puedes responder, porque la Biblia me enseña. Te pueden preguntar, ¿por qué tú amas? Porque la Biblia me lo dice. O te pueden hacer muchas preguntas respecto a tus prácticas cristianas y tú vas a responder, porque la Biblia me lo enseña, porque Dios me lo enseña. Pero déjame decirte, hermanos, que esa respuesta no es tan convincente. Porque también te podrían preguntar algo y tú es como responsabilizar a la Biblia de lo que tú eres. Y es verdad, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Pero cuando vemos en los salmos cómo exalta la ley del Señor y cómo dice, bienaventurado aquel varón que medite en la ley de Jehová, que en ella está su delicia, quiere decir que la ley es buena porque en ti produce dulzor, porque a ti te hace cambiar, porque cuando a ti te preguntan ¿por qué sirves a Dios? Porque lo amo. Y no sencillamente porque la Biblia te enseña a amarlo. ¿Te fijas que hay una gran diferencia en esa respuesta? Entonces Pablo lo que nos quiere decir, la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Representa el carácter de Dios y a través de ella nosotros conocemos cómo es su carácter, pero también quiere mostrarnos cómo debe ser el carácter frente a ella. Y cuando nosotros cumplimos la ley, ya no pasa a tener no pasa a ser una pesada carga que hay que cumplir para acercarse a Dios, como los judíos la vieron así, porque los judíos pensaron que cumpliendo la ley llegaban a Dios, pero para el verdadero cristiano, ¿por qué ama los mandamientos de Dios? ¿Por qué anhela cumplir la ley del Señor? Porque en ella está su delicia, porque eso es lo bueno para su vida, porque eso es lo que le produce gozo, eso es lo que le produce fruto, ese es lo que le produce su bienestar diario. Entonces, ojalá nosotros entendiéramos por qué la ley del Señor es buena. Entonces, no hay ninguna
ley del Señor. No hay ningún mandamiento del Señor que para nosotros sea gravoso, que para nosotros nos cause disgusto. Toda la ley del Señor, sus mandamientos, sus estatutos, su palabra, su testimonio, sus ordenanzas, hacen bien. Es el primer elemento. Entonces lo que Pablo quiere hacernos decir que la ley de Dios es santa y lo repite varias veces en el texto. Dice, ¿la ley es pecado? No, no es pecado. Lo dice tajantemente. Después dice que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Y en el versículo 13 dice que, el mandamiento se aprovechó de la ley para mostrarse tal como era. Entonces, hermanos, el problema de por qué nosotros no llegamos a Dios no es por culpa de la ley. Entonces debemos dejar claramente establecido, hermanos, que nuestro conflicto con el pecado no es problema de la ley, es problema del pecado en sí. Y es el segundo elemento. El pecado, dice, se aprovecha de la ley. Pablo usa la expresión cobra vida. Y voy a usar un ejemplo. El pecado es un parásito de la ley. Tú sabes lo que es un parásito. Un parásito es un organismo, un ser vivo, que necesita de un huésped para reproducirse, para alimentarse o para desarrollar otras actividades que no las puede desarrollar por sí mismo. Nosotros estamos viviendo un caso como el del caso del coronavirus. El coronavirus, de alguna forma, los virus son seres parásitos, por así decirlo. No parásitos porque existen otros organismos que sí son parásitos que viven toda su vida dependiendo de eso. Pero para que haga una idea, el virus del coronavirus necesita nuestro organismo para desarrollarse genéticamente y lograr otras funciones y sincronizarse y lograr cumplir el objetivo para el cual está diseñado el virus. No estoy hablando de que el virus haya sido diseñado, pero que en su naturaleza, en su genética está la destrucción del organismo humano. ¿Cuándo logra esto? Cuando logra una sincronía con nuestro organismo. Entonces mira lo que dice Pablo, que el pecado por sí solo, si no existe la ley, el pecado está muerto, porque dice que donde no hay ley no había pecado. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Mira lo que dice, que yo no conocí el pecado sino por la ley. El pecado, hermanos, revive, tiene su existencia en la ley. Porque Pablo dice, yo no conocí el pecado si no hubiera sido por la ley. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Si la ley es buena y el pecado es malo, ¿cómo logran esta sincronía? Entonces aquí Pablo pone un ejemplo. Yo no sabría que codiciar es malo si la ley no me lo dijera. Entonces, como la ley dice no codiciarás, en el momento que la ley me lo establece, ¿qué es lo que abre? Abre mi conciencia. Ahora mi conciencia es clara en el hecho de saber que codiciar, que matar, que tomar el nombre del Señor en vano es pecado. Me abre claramente. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Se aprovecha del mandamiento. Entonces, el pecado, hermanos, por la ley cobra vida. Porque la ley, ¿qué es lo que hace? Se encarga de abrir los ojos, de abrir mi conciencia para mostrarme esto es lo santo para Dios y esto es lo impuro para Dios. Si tú cumples, estás haciendo lo que agrada a Dios, pero si incumples, estás desobedeciendo a Dios. Distinto es que tú vayas por la calle manejando y no haya semáforo. Entonces tú cruzas y hay un accidente, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? No es de nadie, porque no estaba el semáforo que te indicaba quién tenía la preferencia. Pero una vez que se establece el semáforo, tú no tienes excusa para decir, no, yo crucé porque pensé, no, porque tú sabes que el semáforo tiene 3 colores, y el verde indica cruzar y el rojo indica detenerse. De esa manera funciona la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Se entromete, se aprovecha. Hay una traducción que dice, toma la oportunidad a través de la ley y se muestra tal como es. Entonces dice que el pecado, tomando ocasión, aprovechándose del mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia. Entonces, hermanos, el pecado es un organismo parásito que necesita de lo bueno del Señor para mostrarse tal como es. Cobra vida. La ley es el mandato
para el hombre. Es el mandato claro. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Se entromete en la ley y engaña al hombre. ¿Recuerdas el primer pecado que cometió Adán y Eva? La primera acción que usa Satanás es tergiversar el mandato de Dios a través del engaño. El pecado se entromete, manipula sutilmente el mandato de Dios y lo hace de manera tan sutil que parece que no hay nada malo en no hacerlo. Entonces nosotros, hermanos, llegamos a tal punto de rebajar, de reducir este mandato santo. Por eso es que Pablo repite 2 veces la palabra que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque no debe olvidarse que el Dios que entregó la ley, y no por nada la entregó en el monte Sinaí, porque ahí Dios estaba mostrando su gloria, su santidad, quién era. Y tú recuerdas cómo el pueblo estaba preparado y estaba atento a recibir la ley de Dios, estaba atemorizado, estaba aterrorizado, porque el que le estaba entregando la ley era Dios. Eso representa el carácter santo de la ley. Entonces la ley se aprovecha del mandamiento, engaña al hombre y ¿qué es lo que produce? Produce la muerte. Pablo dice, el mandamiento que debía traerme vida, finalmente, como el pecado se entromete en él, como el pecado toma ocasión de él, como el pecado, viendo que la ley me abre mi conciencia, me abre los ojos, se entromete y me induce a pecar. Y así, Pablo dice, así demuestro que no es el problema de la ley, porque la ley me lo advertía. La ley me decía qué es lo que debía hacer y qué es lo que no debía hacer. Y si no obedecí la ley, ahí estoy diciendo que no es problema de la ley. No es problema del semáforo que yo haya cruzado en rojo, porque el semáforo me lo advirtió. Fue mi problema. Fue mi temeridad de cruzar, pensando que no me iba a suceder nada, pensando que estaba bien y yo crucé. Y eso me produjo un accidente. Entonces no le puedo echar la culpa al semáforo, porque fue el pecado, mi imprudencia, mi desobediencia, la que me llevó a desobedecer ese signo del tránsito que en ese momento me advertía del peligro. Entonces, hermanos, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno. Y aquí es donde tenemos el tercer elemento, la ley santa, que produce vida, que es el mandato para el hombre. El pecado que cobra vida a través de él, cuando el pecado cuando la ley se hace clara. Yo escucho muchos cristianos que dicen, bueno, mientras más sabemos de Dios, más se nos demanda. Pero también Pablo ya nos había dicho en el capítulo 2 que también cuando habla del pecado universal, está hablando del pecado universal, está diciendo que los gentiles tampoco tienen excusa, porque si bien no tienen la ley escrita como la tenían los judíos, dice que ellos también son ley para sí mismos. Ahora, en este capítulo 7, Pablo está hablando directamente con sus hermanos judíos, refiriéndose a ellos que eran poseedores de la ley y que ellos pensaban que como eran los receptores de la ley, ellos tenían una mayor gracia. Y ahora Pablo le está hablando explícitamente del mandato escrito que a ellos se les entregó, como bien dice en el capítulo 3. ¿Acaso el hecho de la circuncisión y de las promesas invalida esto? En ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, deben estar bendecidos y ser agradecidos porque ustedes fueron los receptores de estas bendiciones. No por nada Israel recibió la ley escrita para diferenciar a Israel de los otros pueblos. Israel cometió el error de que, siguiendo al pie de la letra, iba a obedecer al Señor. Cuando los niños muchas veces les va bien en su evaluación, se sienten orgullosos por los padres. Cuando les va mal, se sienten fracasados por los padres. ¿Qué le diré a mi padre? ¿Cómo se sentirá mi padre? Cuando Israel obedecía la ley, estaban de alguna manera mirando a Dios. Y en realidad cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos mirando cómo nos comportamos delante de Dios. Pero también, hermanos, cuando obedecemos la ley, nosotros debemos estar mirando, ¿por qué cumplimos la ley? ¿Solo por agradar a Dios? Dice Juan, que si me amáis, guardad mis mandamientos.
y los mandamientos del Señor no son gravosos. Si realmente tú amas a Dios, y lo vuelvo a recalcar, es el tercer adjetivo con el cual Pablo describe la ley, su ley es buena. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros seguimos el pecado? Porque lamentablemente, hermanos, el hombre existe, y lo va a decir los versículos siguientes, tiene esta dualidad. En el hombre sigue habiendo un deseo espiritual, y después lo va a decir también Pablo, que la ley es espiritual, pero el pecado es carnal. Entonces, hermanos, en mí está el deseo de servir a Dios, pero en la ley de mis miembros está el de deshonrar a Dios, el de desobedecerle. Entonces, hermanos, mi conflicto con el pecado se da necesariamente porque mientras yo más conozco del Señor, más responsabilidad tengo con Él, más responsabilidad tengo de obedecerle. Y ahí es donde el pecado se aprovecha, y ahí es donde el pecado nos domina, y ahí es donde el pecado pareciera que nos vuelve a esclavizar. Cuando yo leía el texto, trataba de ver en qué sentido estaba hablando Pablo. Del versículo 14 al 25 es más claro en lo que él trata de mostrar, si está hablando de su vida anterior o ya siendo cristiano. Pero Pablo está hablando ya de su vida cristiana. Pero Pablo no usa la palabra esclavitud. Él ya lo usó en los primeros versículos. Él dijo que ahora y dejamos de ser siervos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Ahora está hablando de la realidad que nosotros vivimos siendo siervos de la justicia. Seguimos con una tendencia al pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Pablo, si tú te das cuenta, ya no está usando la palabra esclavitud. No está diciendo que nuestra naturaleza pecaminosa se inclina al pecado porque somos esclavos del pecado. No, está hablando de nuestra inclinación al pecado siendo siervos de la justicia. Entonces, hermanos, lo que Pablo quiere hacernos entender, que confiemos en la ley del Señor, porque su ley es justa, es santa, es buena. Ese es el carácter. Pero mientras yo más anhele la voluntad del Señor, voy a tener una guerra más grande todavía contra el pecado. La Biblia nos dice que no tenemos una guerra espiritual contra sangre ni carne, sino que tenemos una guerra contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra el mismo propio Satanás que está tratando de destruir la obra del Señor. Nuestra lucha, hermanos, la lucha del cristiano, y es más, la verdadera lucha del hombre, comienza cuando ha sido sacado de la esclavitud del pecado y traído a la luz. Cuando Israel recibió la ley del Señor, comenzó su lucha, una lucha que tenía que ver con diferenciarse del resto de las naciones para ser el pueblo del Señor, para que ellos tuvieran impresa en su frente, en su corazón, en sus manos, en todo su ser, que eran un pueblo santo para Dios. Una de las palabras que más se repetían en el pueblo de Israel era la santidad de Jehová. Y el sumo sacerdote tenía en su diadema una frase que decía, santidad a Jehová. El sumo sacerdote era el mediador en cuanto al culto entre Dios y el pueblo. Era el líder religioso. Entonces, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, se presentaba a entregar el sacrificio, con esa frase escrita estaba representando a todo el pueblo ante Dios y le mostraba a Dios que así como Él era santo, también el pueblo se mostraba santo ante Él. Entonces, hermano, yo te invito a que reflexiones en lo que Pablo nos está diciendo en esta tarde. Debemos entender la gravedad de nuestro pecado cuando pecamos, sabiendo y conociendo las consecuencias de nuestro pecado. Pero también, hermanos, sabiendo que el pecado va a estar latente, quiere cobrar vida, quiere revivir. La versión nuestra, la versión 60, dice que revive. Y en cuanto revive, aquí usa yo morí. Sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, cuando viene la ley del Señor, ¿qué es lo que hace el pecado?
revive y yo muere. Me da la impresión de que Pablo está hablando su vida pasada, antes de conocer al Señor, pero cuando Dios lo hace conocer, cuando lo atrae a Él, cuando conoce la ley, la verdadera ley, porque él antes de no estar sin Dios, él conocía la ley, pero ahora que está en Dios, realmente entiende y comprende cuál es el sentido de la ley. Y ahí entiende que el pecado revive y él muere. ¿En qué sentido muere? Muere su naturaleza pecaminosa, mientras que su deseo está firme con el Señor. Gracias damos a hombres como Pablo que nos presentan esta condición. Pero debemos exaltar entonces la ley del Señor. Debemos alabar la ley del Señor. Es lo primero que debemos hacer. La ley del Señor es justa, es santa, es buena. Es el mandato de Dios, es el testimonio de Dios para el hombre. ¿Y qué es lo que genera vida? Pero el pecado viene y se entromete en ella. Toma ocasión de ella para mostrarnos su maldad, para hacernos morir. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón al mandamiento del Señor, debemos pedirle que en esta lucha, que no es contra carne ni sangre, como decía, nosotros salgamos victoriosos por la obra de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nos ayude a avanzar. Es un camino, hermano, complejo, difícil, lleno de obstáculos. Satanás es uno de los principales artífices de esta guerra contra el pueblo cristiano. Él está tratando de destruir la obra desde todo ángulo, pero fiel es el Señor que mantiene su obra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermano, y que su palabra haga vida en nuestro corazón. Te invito a que oremos y para pedir al Señor no solamente que ponga esta palabra en nuestro corazón, nos ayude a entenderla, sino que también nos ayude a ponerla en práctica. Oremos. Padre celestial y bendito Dios, yo te agradezco, Señor amado, por tu misericordia. Yo te agradezco por tu verdad. Te, te agradezco, Señor, porque tú nos hablas directo a nuestro corazón para que aprendamos, para que comprendamos y para que emprendamos tu evangelio. Ayúdanos a comprenderlo, que en esta mañana tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están ya sea escuchando, mirando este mensaje, que han podido compartir su adoración a ti, su alabanza a ti, y que han podido reflexionar en tu palabra. Quédate con tu iglesia y quédate en cada acción que desempeñemos, que sigamos tu mandamiento, que meditemos en tu ley de día y de noche, que eso no sea algo del pasado, no solo de Israel, sino que sea algo del presente, de toda tu iglesia, que día tras día va tras tu ley, va tras tu palabra, entendiéndole, meditándole. Te lo pedimos todo, Señor amado, en el nombre de Jesucristo y en el nombre de tu Espíritu Santo, quien nos guía y nos muestra toda verdad. Te lo pedimos todo, Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios te bendiga.